Hay platos que parecen sencillos, pero que conservan el calor de una época pasada. Era cuando las comidas familiares no necesitaban ser lujosas, solo el aroma de la carne hirviendo y las risas alrededor de la mesa. ¿Recuerdas algún sabor que hacía que toda la familia se reuniera y esperara cada noche? Hoy volvamos a esos recuerdos. 1. Salsa de hamburguesa sobre puré de patatas. En aquellos días, el simple olor de la carne dorándose en la vieja sartén de hierro fundido era suficiente para calentar toda la cocina. Este era un plato salvavidas para muchas familias en tiempos difíciles, donde un poco de carne picada se convertía en una cena completa para todos. La carne se cocinaba hasta que soltaba toda su grasa. Luego se espolvoreaba harina y se removía lentamente para crear la base de una salsa rica. La leche se añadía poco a poco. El cocinero debía ser paciente, porque un segundo de prisa y la salsa se apelmazaría, perdiendo su suavidad original. Cuando el aroma subía, solo se necesitaba un poco de sal, pimienta, a veces una gota de condimento ligeramente ácido para redondear el sabor. Y cuando esa rica salsa se vertía sobre el puré de patatas humeante, toda la mesa parecía iluminarse. Nadie notaba que era una comida económica, solo recordaban la sensación de calidez en el estómago y la alegría de pedir una cucharada más. ¿Recuerdas la última vez que disfrutaste de un plato tan sencillo pero completo? 2. Goulash a la antigua, American Chopped Suey. Algunas noches, solo con oír el sonido de la cuchara golpeando la olla grande, los niños ya sabían que iban a tener el familiar goulash. Sin complicaciones, sin ser caro. Este plato se hacía con carne picada, pasta y verduras que debían usarse de inmediato. El cocinero comenzaba dorando la carne para realzar su aroma. Luego añadía trozos de cebolla ya un poco blandos, unas rodajas de pimiento ligeramente arrugadas, o una lata de tomates que quedaba en la despensa. Todo se mezclaba en una sola olla, hirviendo a fuego lento para que los sabores tuvieran tiempo de fusionarse. Lo que hacía que este plato fuera querido no era solo su sabor, sino también su flexibilidad. Cada casa tenía su propia forma de cocinarlo, cada olla un aroma único. Para los niños, era la combinación perfecta de pasta y carne en un tazón abundante. Para los adultos, era el orgullo de poder transformar ingredientes dispares en una cena completa. ¿Y no es acaso esa falta de reglas lo que hizo que este plato perdurara en la memoria de tantas familias? 3. Pastel de Sloppy Joe. Antiguamente, cuando se quería que la cena pareciera más decente, pero no se tenían los medios para preparar platos complicados, la gente ideó una forma muy creativa: transformar el familiar sabor del Sloppy Joe en un aromático pastel. La carne picada se salteaba con cebolla. Luego se mezclaba con una salsa ligeramente dulce y ácida que a los niños siempre les encantaba. Pero en lugar de servirlo en pan como de costumbre, la mezcla se vertía en un molde y se cubría con una capa de masa dorada de pan de maíz. En el horno, la masa se hinchaba lentamente, absorbiendo la cantidad justa de jugo de carne para mantener una humedad suave, mientras la superficie del pastel se volvía de un color miel dorado que hacía que toda la familia esperara ansiosamente. Cuando el pastel salía del horno, la capa de masa ligera y esponjosa abrazaba el relleno caliente de abajo, creando un equilibrio perfecto entre suavidad, dulzura y salinidad. Un plato que era muy común de repente se volvía más elegante, lo suficiente como para hacer que la cena de fin de semana fuera más especial. ¿Acaso tú también esperabas con ansias la sensación de abrir el horno y aspirar ese aroma? 4. Carne y repollo en sartén. En los fríos días de invierno, cuando las verduras frescas escaseaban, la gente recurría a la resistencia del repollo, un ingrediente que podía permanecer en la despensa durante semanas y aún conservar su dulzura crujiente. El plato de carne picada salteada con repollo nació de esa misma economía, pero con el tiempo se convirtió en una cena familiar que todos esperaban. El cocinero comenzaba dorando la carne hasta que soltaba suficiente grasa. Luego apartaba la carne a un lado para que la cebolla se cocinara en esa grasa aromática.
El repollo se añadía en tandas. Primero la parte crujiente del tallo, luego las hojas más blandas. Esta paciencia permitía que cada trozo de repollo cambiara de color lentamente, dorándose ligeramente en los bordes y liberando su dulzura natural. Solo con un poco de sal, pimienta, a veces un chorrito de vinagre para un toque ácido, el plato adquiría un sabor completo sin necesidad de ingredientes caros. Al servirlo, el calor de la sartén de carne se elevaba como si disipara los vientos de afuera. ¿Alguna vez recuerdas la sensación de sentarte a la mesa, mojar un trozo de pan o acompañarlo con patatas calientes para absorber todo ese sabor intenso? 5. Cacerole Shipwreck. Para muchas familias, los últimos días del mes eran cuando la cocina se convertía en un desafío a la creatividad. Y de esa misma escasez nació el Shipwreck Casserole, un plato con un nombre divertido, pero que encerraba la astucia de la ama de casa. La carne picada se salteaba en una sartén caliente, luego se mezclaba con las verduras sobrantes. Quizás un poco de maíz enlatado, unos trozos de judías verdes o medio tomate de una lata abierta. Todo se unía con un poco de la familiar sopa de cebolla en polvo y un poco de crema de sopa para ligar. Pero lo que hizo que este plato se convirtiera en una leyenda fue la cobertura superior. Se espolvoreaban patatas fritas trituradas en una capa gruesa, creando una capa dorada y crujiente que todos estaban ansiosos por coger primero. Cuando el plato se llevaba a la mesa, se podía oír claramente el crujido cuando la capa de patatas se rompía bajo la cuchara, mezclándose con el relleno suave, cálido y sabroso de abajo. Este plato es la prueba de que, a veces, de ingredientes aparentemente sin valor, se puede crear algo mejor de lo esperado. ¿Alguna vez has probado un sabor tan improvisado pero lleno de calidez? 6. Anillo de carne y galletas. Hay cenas en las que solo con que el plato se presente de forma atractiva, toda la familia se siente como si estuviera en una ocasión especial. El anillo de carne y galletas es uno de esos platos. La carne picada se salteaba con cebolla para que desprendiera su aroma. Luego se sazonaba con los condimentos familiares de la cocina de antaño. De vez en cuando, el cocinero añadía un poco de crema de sopa o sopa de cebolla en polvo para espesar y profundizar el sabor. Pero lo que le daba encanto a este plato eran las galletas redondas dispuestas en círculo alrededor del molde para hornear. Al meterlo en el horno, todo el anillo de galletas se hinchaba lentamente, adquiriendo un atractivo color marrón dorado, creando una corona que rodeaba el suave relleno de carne en el centro. Cada vez que el molde se ponía en la mesa, todos se deleitaban con su apariencia aparentemente elaborada, pero hecha con ingredientes muy familiares. Los niños siempre se peleaban por los trozos de galleta calientes para mojar en el relleno. A los adultos les gustaba la sensación de romper un trozo de galleta, oír el ligero crujido y dejar que la carne se impregnara en cada fibra de la galleta. Así de simple, la cena se convertía en un momento memorable. ¿Alguna vez has visto un plato tan sencillo, pero a la vez tan elegante? 7. Filete Salisbury. Hay platos que, a pesar de haber pasado décadas, conservan su atractivo, y el filete Salisbury es uno de ellos. Este plato hacía que muchas familias se sintieran como si estuvieran disfrutando de una cena de lujo, aunque en realidad estaba hecho con los ingredientes más comunes de la cocina. La carne picada se mezclaba con pan rallado, huevo y un poco de leche para darle suavidad. Luego se moldeaba en trozos ovalados, gruesos y firmes. Al dorarlos en la sartén, la superficie de la carne se volvía dorada, desprendiendo un aroma que hacía que toda la familia levantara la vista y esperara. La cebolla se añadía con la grasa restante, a fuego lento hasta que estuviera suave y dulce. Luego se espolvoreaba harina para hacer la base de la característica salsa marrón. Solo con añadir caldo o agua, la salsa se espesaba gradualmente, envolviendo los trozos de carne ya cocidos. Lo que hizo que este plato perdurara en la memoria fue la sensación de estar comiendo un filete de verdad, aunque los ingredientes fueran muy comunes. ¿Alguna vez recuerdas el momento de cortar el primer trozo de filete Salisbury
dejando que la salsa se desbordara, aromática y cálida hasta el corazón. 8. Cacerole de carne y patatas. En las cocinas de antaño, el plato de carne y patatas al horno era un tesoro para muchas familias, especialmente en los días ajetreados, cuando todos deseaban una cena caliente sin demasiados pasos. Este plato comenzaba con capas finas de patatas ligeramente doradas, intercaladas con carne picada, salteada con cebolla para que desprendiera su aroma. Cada capa se sucedía como una cálida manta cubriendo el suave relleno de abajo. El cocinero añadía una mezcla de crema de leche o una salsa sencilla para que las patatas tuvieran suficiente humedad. Luego espolvoreaba mucho queso por encima para que, al entrar en el horno, la capa superior se derritiera y adquiriera un color dorado brillante. Cuando la cazuela se llevaba a la mesa, el vapor caliente que se elevaba junto con el aroma cremoso hacía que todos quisieran un trozo más. Lo especial de este plato no residía en su complejidad, sino en su sencilla autenticidad. Unos pocos ingredientes familiares, un molde para hornear y un poco de paciencia eran suficientes para crear una cena reconfortante. Todavía recuerdas la sensación de cortar la capa suave de patatas, dejando que la cuchara se deslizara a través del sabroso relleno de carne de abajo. 9. Sopa de hamburguesa. Había días tan fríos que solo con abrir la puerta se oía el silbido del viento a través del umbral, y era entonces cuando una olla de sopa caliente se convertía en el salvador de toda la familia. La sopa de hamburguesa nació de ese simple deseo. Como un poco de carne picada podía transformarse en una cena completa para todos. La carne se salteaba en la olla, a fuego medio hasta que el aroma se extendía por toda la cocina. Luego se añadían zanahorias, cebollas y apio, uno por uno, para que se ablandaran y absorbieran el sabor. Cuando se vertía el caldo, toda la olla de sopa cobraba vida con colores vibrantes y el vapor empañaba los cristales de la cocina. A veces el cocinero añadía un poco de pasta o cebada para hacer el plato más sustancioso, o un poco de tomate para crear un ligero sabor ácido equilibrado. Lo que hizo que esta sopa se convirtiera en un recuerdo no fue solo el sabor, sino también el momento en que todos esperaban juntos a que la sopa hirviera a fuego lento, con la tapa de la olla vibrando suavemente, señalando que la cena estaba casi lista. Todavía recuerdas la sensación de sostener un tazón de sopa caliente en tus manos, llevar la primera cucharada a tus labios y sentirte como si te calentaran desde dentro. 10. Rollos de repollo. En las cocinas antiguas, donde la olla grande siempre estaba en la estufa cada fin de semana, los rollos de repollo eran un plato que hacía que toda la familia esperara ansiosamente. El cocinero elegía las hojas de repollo más grandes, las escaldaba ligeramente en agua hirviendo para que se ablandaran y fueran flexibles, lo suficiente como para envolver completamente el relleno interior. El relleno era una mezcla de carne picada, arroz cocido, cebolla, ajo y un poco de salsa de tomate. Ingredientes sencillos que, al mezclarse, creaban un sabor lleno de calidez. Cada rollo se envolvía cuidadosamente y se colocaba ordenadamente en un molde. Luego se cubría con una capa de salsa de tomate más espesa, ligeramente ácida para equilibrar la riqueza del relleno. Al meterlo en el horno, toda la cocina se sumergía en un aroma familiar y tentador, señalando que el plato se estaba cocinando lentamente hasta quedar tierno. Al sacarlo, el repollo se volvía ligeramente translúcido, abrazando firmemente el relleno de carne caliente, derritiéndose suavemente al tocar la lengua. Esto no era solo un plato, sino también una imagen de paciencia y amor, de esas cenas en las que todos se sentaban un poco más cerca. ¿Alguna vez recuerdas la sensación de abrir la tapa de la olla y ver esos rollos de repollo perfectamente cocidos, tan hermosos que no querías cogerlos? Esos platos no solo alimentaron a una generación, sino que también conservaron los momentos familiares más aparentemente sencillos. Cada sabor es una puerta de regreso a los recuerdos. Si tú también sientes que has revivido una parte de tu infancia,
Dale me gusta al video y suscríbete al canal para que juntos continuemos el viaje en busca de esas comidas perdidas.